Mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Cristo, yo te amo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que la deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta, busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel ser enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio de la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno, para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vengan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto, El que honra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido.
Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. No tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La palabra del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También es el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la deshonra es el abatimiento. El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y aprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia del Señor. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Palabra de Dios escrita en el libro de Proverbios, capítulos 16, 17 y 18. Yo te recomiendo leer Proverbios, y no solamente Proverbios, toda la Biblia, pero en los Proverbios hay grande sabiduría. Otra vez, no que en la otra parte de la Biblia no la haya, porque luego los hermanos tienen la tendencia de decir, no, pues él nada más dice que Proverbios, lo demás no. Te recomiendo toda la Biblia. Proverbios está muy abierto, instrucciones específicas para aquellos que dicen que no pueden entender la Biblia. Lo único que tienes que hacer es leerla y hacer lo que te está diciendo. La Biblia no es un libro, por así decir, gracias a Dios, que lo dejó abierto. El hombre, lo que pasa es que el hombre, aunque mira lo que está leyendo y sabe lo que está leyendo, no entiende. Ese es el problema. Pero eso ya es problema por la misma dureza de corazón, porque el hombre no quiere hacer lo recto. Pero cuando el hombre se dispone en su corazón a hacer lo recto, lo santo y lo agradable a los ojos del Señor, entonces la sabiduría le será fácil. La ciencia les será fácil, el entendimiento les será fácil, conocer a Dios les será fácil. Y este es uno de los tropiezos que realmente en estos días hay, que aunque el hombre dice que quiere seguir al Señor y un montón de cosas al respecto, desafortunadamente no es así. Pero yo te recomiendo, te animo a que busques a Dios con todo tu corazón, a que lo busques verdaderamente.
He trabajado mucho en contra de la religiosidad y nada más no se quiere caer ese becerro. Porque a los hombres les gusta pretender santidad y vivir en el pecado. Pero mientras el Señor así me lo permita, vamos a seguir trabajando hasta que todo hombre se quede sin excusa. Porque los hombres buscan excusa como razón para quebrantar los mandamientos. Pero vamos a seguir trabajando para que nadie tenga excusas. Porque de una forma u otra, el propósito no es simplemente sacar los trapitos al sol, sino abrirte los ojos para que te des cuenta cómo está tu camino y procedas al arrepentimiento y te conviertas a Dios y Dios te sane. Porque si tú buscas excusas aquí en la tierra para amparar tu forma de vida mala, aunque encuentres excusas para hacer iniquidad, allá arriba, el día que tú te presentes enfrente del trono de justicia, yo te aseguro que enfrente del gran rey no tendrás excusa. Porque así como les tapó la boca a los fariseos en sus excusas, así también te la tapará a ti. Porque Él es sabio y la sabiduría de Él no puede ser contrarrestada. Por eso te digo que ahorita que estás en la tierra, verdaderamente busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, mientras puedas ser hallado. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando en el libro de Proverbios 27:4. Hemos estado platicando estas última semana, me refiero a la semana pasada. Vamos empezando vamos a ir con la crueldad, con el propósito de remover la crueldad del corazón de los hombres. Yo simplemente apunto la iniquidad que se está cometiendo. Tú en tu lado, si estás quebrantando los mandamientos, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Recuerden que estas predicaciones son para los enfermos. Son para los que están quebrantando los mandamientos de Dios. Los que ya son santos, santifíquense más. Agarren, escuchen, aprendan, practiquen la santidad e instruyan a otros a vivir en santidad. Yo simplemente te aconsejo que la santidad que tú vivas no sea una santidad basada a tus propios ojos, a tu religión, a tus creencias, a tus tradiciones, credos, culturas, tú nómbrale. Yo te aconsejo que la santidad que tú vivas sea de acuerdo a los ojos de Dios. Por eso ve a Él continuamente, diariamente. Aquí estoy, Señor, escudriña mi corazón. Ve en Él si hay camino de iniquidad y enséñame cuál es para removerlo. Y asegúrate de vivir, de hacer lo bueno más que nada. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de hacer lo bueno. Santidad es la suma de la práctica y la obediencia de los mandamientos de Dios. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad, el fruto del Espíritu, todos sumados tienen como resultado santidad. Entonces, ser santo es practicar amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad. Y una vez que tú practicas todos esos, obtienes como resultado santidad. Entonces, santo es una persona que practica el amor no solamente cuando es fácil, sino en todo el tiempo. Una persona comprometida, plantada, inmovible, llueva o truene, ama. Llueva o truene, paz. Llueva o truene, gozo. Llueva o truene, paciencia. O sea, no importa en medio de qué tribulación, horno, persecución andes, tienes que dar el fruto del Espíritu. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo cuando Él estaba en la tierra. Y Él dijo, ejemplo os he dado. Entonces así también es nuestro llamado a vivir en santidad.
¿Nos entendemos? Este es el plan y el propósito del Señor, porque de acuerdo con Romanos, Él dice que vino para que fuéramos nos mandó para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y está bien rico, ¿sí? Porque eso es lo que realmente somos llamados a hacer. Ya luego te hablaré de ese asunto, o tal vez hoy, según así el Señor lo decida, pero simplemente para que mires. Vamos a leer Proverbios 27:4. En el nombre del Señor Jesús. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Recuerda, seguimos hablando de la ira, de la crueldad, que está muy pegada con la ira. La ira y la crueldad, haz de cuenta que son primas hermanas, por así decirlo, o hermanas, porque van muy juntas. Porque por la ira se hace cruel. O sea, la ira es cruel. Entonces, haz de cuenta como si la crueldad sea hija de la ira o la ira hija de la crueldad. El asunto es que están muy pegadas. Y como te he dicho antes, te repito ahora, en cuanto a la ira se refiere, los cristianos no son lentos para la ira como el Señor Jesús. Los cristianos son rápidos para la ira. Por eso te digo, cuando tú estás viendo tu evangelio, tú no comparas tu evangelio a cómo las otras personas viven su evangelio. Ni los pastores modernos, ni los que se dicen llamar apóstoles y no lo son. Solamente tú comparas tu vida con la vida de Jesús. Porque Él te dio ejemplo del tipo de vida que Él vivió para que tú la vivas, no imitándolo como en forma exterior, sino natural de corazón. Entonces, no te comparas, los hombres en sí se comparan su espiritualidad, su vida santa, la comparan con los otros hermanos de la congregación, con los líderes de la misma congregación u de otras congregaciones, o con los pastores. Entonces, cuando ellos miran que la vida del pastor, la vida de los profetas, los ministros, el maestro, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces se acomodan y dicen, bueno, si ellos lo están quebrantando, pues, y eso que son líderes la quebrantan, pues yo también. No, pueblo, tú no puedes comparar tu espiritualidad o medir tu espiritualidad basado en la espiritualidad de los hombres. Dios no te dijo que tú fueras como los hombres, Dios te dijo que fueras hecho igual a Él, o que Él te haría igual a Él con ese mismo propósito. Déjame ver si encuentro aquí lo que quería mencionarte para que tú mires con tus propios ojos lo que Dios realmente quiere hacer contigo, el propósito de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Esto lo compartió el Señor en la congregación la semana pasada y está muy bueno. El versículo 29 de Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Entiende bien esto, pueblo. Pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ves? Aquí los hombres en la tierra luego dicen, no, Jesús era Jesús, pero nosotros somos nosotros somos pecadores, Él era perfecto. Lee lo que dice Romanos 8, versículo 29. Pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando en plural, no nada más uno, sino hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí es singular. Entonces, lo que Dios está diciendo, el propósito de todo convertido a Dios, no es nada más que se convierta y diga gloria a Dios, aleluya, o asista a una iglesia. El propósito de todo convertido a Dios es que éste sea hecho a la imagen de Jesús, conforme a la imagen de su Hijo, o sea, a la imagen de Dios hablando, a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Nos entendemos? Esto es simplemente para que veas, porque los hombres tienen la tendencia de decir,
se comparan con los hombres y comparan toda su iniquidad. Por eso luego dicen, no, pues no soy perfecto y nadie es perfecto. Entonces ya están todos, toda la bola no perfectos. Pero ese no es el plan a los hijos de Dios. Los que no conocen a Dios, ya Dios los alcanzará. Pero pueblo, a ti que Dios te ha dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, tienes que entender que Dios te llamó para que fueres hecho igual a Jesús en todo el esplendor de la palabra. Esto no es en el cielo, como la gente dice, como los predicadores te dicen, tus predicadores te enseñan y que allá seremos hechos a la imagen de Jesús y todo ese asunto de cosas. Pueblo, hay que ser sinceros. La Biblia claramente dice que sin santidad nadie verá al Señor. El estilo de vida que Jesús vivió era puro, sin mancha. Eso era requerido para que Él pudiese ser sacrificado por nosotros, para que Él también tuviera entrada al reino de los cielos. Porque Dios no hace excepción de personas. Ahora nosotros también por su sangre fuimos hechos puros y sin mancha, para que también nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Allá, en el reino de los cielos, no va Dios a estar perfeccionando ninguno. Porque los cristianos luego piensan que en el reino de los cielos, Dios va a estar perfeccionando a la gente, haciéndolos igual a Dios. No, aquí en la tierra es donde todo mundo va a ser lavado y limpiado de los pecados. Cuando digo todo mundo me refiero a todos aquellos que han creído en su nombre. Entonces, el estilo de vida santa como la cual Jesús vivió, somos llamados todos, los que seguimos a Dios y los que lo vayan a seguir, a vivirla en esta tierra. Si tu vida no es igual a la del Señor Jesús cuando estaba caminando en la tierra, necesitas convertirte de tus malos caminos. Ahora entiendes por qué todo el tiempo estoy hablando acerca de una conversión a Dios, acerca de arrepentimiento. Porque yo te aseguro que si tú escudriñas tu vida ahora y comparas la vida del maestro con la tuya, tú te vas a dar cuenta que tu camino no es santo. Sin embargo, aunque te das cuenta que tu camino no es santo, aún así sigues pensando que vas al cielo. Tienes que trabajar. ¿En qué? Renunciar a la iniquidad. Tienes que convertirte a Dios. Y cuando venga el pecado a tentarte, tienes que rechazarlo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando el pecado se le presentó? Lo rechazó. ¿Qué haces tú cuando el pecado se te presenta? Te lo comes. A veces lo resistes. Pero aunque lo resistes, muchas veces terminas comiéndotelo. Jesús no terminaba comiéndose el pecado. Cuando el pecado se le presentaba, Él lo rechazaba. No importa de quién viniera. Él lo rechazaba. Una y otra vez. Una y otra vez. No importa de quién viniese o a través de quién viniese la tentación. Él rechazaba el pecado. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerse puro para poder ser sacrificado por nosotros y al mismo tiempo tener acceso ahí arriba. Porque la palabra es la palabra y no puede ser quebrantada por nadie. Él solamente vino a mostrarnos que sí se puede vivir en santidad en esta tierra. Ejemplo os he dado. ¿Sí? Sin embargo, pueblo, como pueblo de Dios que eres, te enfrascas en tus religiones, en tus tradiciones, en tus creencias, en lo que tú consideras importante. Pero te voy a decir una cosa, no hay nada más importante en esta tierra que vivir en santidad. Nada. Tus religiones no sirven de nada si no estás viviendo en santidad. Tus creencias, tus doctrinas no sirven de nada si no estás viviendo en santidad. Tú puedes tener las doctrinas más exactas conforme a la Biblia, pero si no estás viviendo en santidad, de nada te sirven. Porque la santidad es un requisito para entrar a Dios. Unos dirán, pero ¿cómo puedo tener las doctrinas más rectas de la Biblia y no vivir en santidad? Pues porque las doctrinas no te hacen santo, sino lo que te hace santo es tu forma de vida. Jesús te hizo santo, Jesús te hizo santo al morir en la cruz. Cuando tú crees en él, te arrepientes, eres hecho santo. Después, tú muestras con tus acciones que la santidad está en ti. Si tú tienes doctrinas, las más verdaderas de la Biblia, tú puedes tener la Biblia como doctrina. No, yo únicamente creo en la Biblia, pero quebrantan los mandamientos. O sea, con tus obras rechazas o niegas la palabra de Dios. Sí, sencillo.
Porque por eso es que tú tienes que poner bien tu corazón en vivir en santidad, porque tus doctrinas no realmente funcionan si no las obedeces. Las doctrinas que los hombres se ponen doctrinas exteriores, a veces doctrinas bíblicas, pero esas doctrinas llegan a estorbar, a hacer que las personas se sientan rectas, se sientan santas, porque simplemente están obedeciendo o cuidando las doctrinas. Pero aquí el evangelio del cual yo te he predicado constantemente es vivir en santidad, vivir en santidad, vivir en santidad, no quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, que por amor tú sigas a Dios, que sigas a Dios porque lo amas, que sigas a Dios porque te deleitas en Él, que sigas a Dios porque tu único deseo es Él. Sin religiones, sin tradiciones, sin nada, simplemente padre e hijo. ¿Nos entendemos? Cruel es la ira e impetuoso el furor. Ahí está. Como te dije hace un rato, te repito de nuevo. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Ok. Ahora, ¿tú eres lento para la ira y grande en misericordia? Es pregunta. Desafortunadamente los cristianos no pueden controlar la ira en estos días. ¿Por qué? Porque hace falta Dios en el corazón. Aunque los cristianos dicen tener a Dios, muchas veces Dios fue sacado de sus mismos corazones por ellos mismos cuando van y buscan sus propios deseos. Como estaba leyéndote en Proverbios, su deseo busca el que hace iniquidad. O sea, cuando tú haces iniquidad estás buscando tu propio deseo y estás expulsando a Dios de ti porque estás amando más las cosas del mundo que a Dios. Estás haciendo amistad con el mundo, pues no puedes tener de amigo a Dios y de amigo al diablo. Nadie puede servir a dos amos. Entonces la ira en estos días es una de las cosas. Yo te he hablado de la ira en la forma, tal vez no he alcanzado a explicártela como tiene que ser. Tal vez en un momento dado trabaje específicamente en remover el becerro de la ira. Pero la mayoría de los que escucha va a saber identificarse su propio estilo de vida, que cuando las personas te hacen mal, lo primero que haces es airarte. Cuando las personas no hacen lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que esperas que te hagan, entonces te airas, te llenas de ira. Y cuando tú te llenas de ira, actúas con crueldad en contra de la persona la cual te hizo airar. Yo te voy a decir una cosa hablando de la ira. Una cosa que a mí Dios me enseñó. Cuando hablo de mí, a mi persona, a mí mismo, para mi estilo de vida. Un día Él dijo, yo soy. Allá atrás se lo platicó a Moisés. Yo soy. La forma en la que a mí me lo enseñó es yo soy. Nunca cambio, soy el mismo, yo soy lo que soy, la materia de lo que soy, de lo que estoy hecho, siempre soy, llueva o truene, yo soy. Y una de las cosas que yo aprendí es que yo no soy ira. Porque la ira no es uno de los frutos o parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz. En ningún lado aparece ira. Pero la ira es cruel. Y en estos días, el error en el pueblo, en ti pueblo, ha sido la incredulidad. Me he buscado tumbar ese becerro y se me resiste. Porque los hombres tienen la tendencia a mirar como hombres y no buscan aprender a mirar como Dios. Tal vez, primero Dios permita, te pueda hablar de cómo mirar como Dios. Porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. El hombre, aunque muchas veces viene y se convierte a Dios, sigue mirando terrenalmente. No han aprendido a mirar como Dios mira. Yo escucho luego a los predicadores que presumen
visión de reino. Y lo que los hombres tienen o los predicadores tienen como visión de reino es simplemente expandir su territorio físicamente o terrenalmente. Iglesias más grandes, evangelización, ganar personas, entrar diezmos, todo ese paquete. Prosperidad, hablando claro, es a lo que los hombres llaman hoy en día visión de reino. Y se jactan de la visión que traen y la visión. Acá entre nos, pueblo, no conoces la visión del reino. La visión del reino es mirar como Dios en todo. Si tu pueblo aprendieras a mirar como Dios, la muestra de que tus predicadores no miran como Dios es esta. Es que ellos te enseñan a ti, escucha, ellos te enseñan a ti a que tú eres como langosta y tus problemas son gigantes. Que tú eres como langosta y tus enemigos son gigantes. Problemas grandes como montañas. Enemigos tipo Goliat o más grande. Y los cristianos siempre son como langostas. Así enseñan tus predicadores, así te enseñan a ti. A que tú siempre mires los problemas grandes. Y ellos te dicen, dile a tu montaña, muévete. Y tú vas y le dices a tu montaña, muévete, y no se mueve. Por eso es que constantemente los gigantes que ellos te dijeron, porque son incrédulos, porque no creen a Dios, de lo que Dios ha hablado, por eso te enseñan a ti, porque ellos también ven esos gigantes de la misma manera y también ellos se sienten como langostas a los pies de estos gigantes y están todos atemorizados. Y acá entre nos nunca han logrado vencer a esos gigantes. Ese es uno de los problemas a los cuales me he enfrentado. Como los predicadores no han vencido a lo que ellos llaman el gigante del pecado, se acostumbraron a vivir con el gigante, hablando del pecado siendo gigante, porque no lo pueden vencer. Los cristianos hoy en día han sido instruidos por los hombres y se acomodaron a vivir con ese gigante. Bueno, mientras estemos en la tierra vamos a pecar. Los hombres enseñan que el gigante del pecado no lo puedes vencer. Aunque luego te dicen también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero te enseñan en la forma de que todo lo puedes en Cristo en cuanto a hacer cosas físicas, pero no en cuanto a vencer el pecado. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En el libro de Génesis, el pecado está a la puerta. Con todo eso, su deseo es para ti y tú te enseñorearás de él. A mí el Señor me enseñó que el pecado no es un gigante, está a la puerta en el piso, que únicamente tiene efecto sobre mí cuando yo lo levanto del piso. De otra forma no tiene ningún efecto sobre mí. ¿Qué dijo el Señor en cuanto al enemigo se refiere? ¿A dónde muerde el diablo? ¿La cabeza o el calcañar? ¿Y qué le pisa el hombre al diablo? ¿La cola o la cabeza? Entonces, si el diablo, nosotros le pisamos la cabeza y él lo único que puede morder es el calcañar, es un enemigo derrotado, que el poder le ha sido quitado. Si yo tengo el apresto del evangelio puesto, le voy a pisar la cabeza y si por una forma u otra le jerrar el pisotón, únicamente los dientes van a quedar amarrados en el apresto del evangelio, no en mi piel, porque traigo el apresto del evangelio puesto. Por eso es bueno ponerse el apresto del evangelio, porque los cristianos hoy en día, aunque dicen que traen el apresto del evangelio, andan guerreando, no lo traen puesto porque son incrédulos, porque no creen el mismo evangelio que predican. Entonces así te han enseñado, por ejemplo, la ira o la crueldad
como estos hombres te enseñan que no puedes vencer el pecado, prácticamente el pecado no es el único gigante. Gigantes de ira, gigantes de contienda, gigantes de chismes, gigantes de iniquidad, de maldad, de sexo, de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, gigantes de pornografía, gigantes de la mentira, de la codicia, de la envidia. Todas esas son cosas que a los propios ojos de los hombres, ellos mismos te han instruido a que no puedes vencer esas cosas. El gigante de los pensamientos, el gigante de la lengua que no puedes controlarla. Entonces, como todas esas cosas te han enseñado que no puedes dejarlas, estás acostumbrado a vivir con ellas y las hiciste parte de tu vida porque crees, porque te han enseñado la mentira de que como ya viniste a Cristo eres salvo aunque practiques todas esas cochinadas, porque pues eres salvo por fe. Entonces esas cosas Dios sabe, como los hombres dicen, es que Dios sabe que voy a pecar, como quiere Dios sabe que voy a fallarle. Dios sabe que eres un cobarde, un incrédulo que no se afirma en la roca, que prefiere tragarse la iniquidad antes de pararse en la brecha, antes de levantarse como un poderoso gigante, antes de apartarse de la iniquidad. Es lo que Dios sabe, que prefieres tragarte el pecado por tu deseo propio antes de creerle a Dios. ¿Sí? Porque te leí en Romanos que seremos hechos semejantes a Él, conformes a su semejanza. Ahorita el pueblo no está buscando ser conforme a la semejanza de Cristo. Ahorita el pueblo está acostumbrado a vivir en la iniquidad y por eso constantemente te estoy hablando que te arrepientas, que creas a la bendita palabra del Señor y no a las mentiras del diablo que salen de la boca de tus predicadores. Para vergüenza de los predicadores, lo digo, porque ni ellos entran y ni dejan entrar, porque cuando una persona se levanta buscando santidad, le caen encima. A mí me han buscado en montones de formas hacerme sentir, hablándome mal, en la forma sucia, mostrando sus corazones, lo que realmente tienen. Simplemente han dicho que yo me creo un santo porque predico la palabra, así como la leo. Yo te voy a decir algo. El que yo sea santo o no, la palabra no cambia. Porque la palabra no está puesta en la forma o establecida por mí. Yo no fui el que estableció los parámetros de santidad. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, Él fue el que estableció y dijo la palabra. ¿Sí? Aunque yo sea el hombre más pecaminoso que existe en la tierra, no por eso la palabra va a cambiar. Si nos entendemos, para que no piensen que soy yo, porque nada más te lo leo, lo que está escrito, para que no van diciendo, no, pues él, yo solamente soy un mensajero. El que quiera oír, que oiga. Una vez un hombre me preguntaba, ¿y tú a quién le predicas? A los que tengan oído para oír lo que el Espíritu dice. ¿Sí? Entonces la crueldad, la ira específicamente, es una de las cosas que no se ha podido vencer. Específicamente, ¿sabes por qué hay tanta ira en los pastores, en los profetas, en los evangelistas y en los maestros? Porque Dios escasea en sus corazones. Dios escasea. Y también escasea en la vida de todos aquellos que siguen a estos predicadores. ¿Sí? Nos entendemos lo que estamos hablando. El plan es: volveos a Dios, convertíos. Por eso Dios dice en el libro de Crónicas, si mi pueblo,
Y te he hablado de esto, pero te lo repito. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, se está hablando al pueblo de Dios, el cual sigue caminando en inmundicia y iniquidad, específicamente hablando hoy de la ira. El pueblo de Dios es rápido para la ira, porque Dios no habita en ellos, porque se han convertido en gente religiosa, aunque dicen, Cristo no es religión, Cristo es relación. No conocen esta relación. La relación no existe. Tienen el conocimiento de la palabra hablando de la Biblia, conocen los versículos, saben lo que los versículos dicen, pero con todo y eso no lo viven. No es lo mismo saber cocinar caviar y comer caviar. No es lo mismo saber cocinar tacos de chivo y comer chivo. ¿Sí? Si nos entendemos. Tú puedes ser muy bueno para cocinar tacos de chivo, pero si tú nunca disfrutas los tacos de chivo, ¿de qué te sirve? Así es como el pueblo de Dios está hoy en día. Es muy bueno con la Biblia. Avientan versículos a la derecha y a la izquierda. Son conocedores de la palabra. Pero no comen esta rica y deliciosa palabra. Se avientan mensajes. Los ponen en las redes sociales. Presumen de la relación con Dios. Pero esta relación no existe. Porque hablan de un Dios que no conocen. Triste, pero esta es la realidad. La quieras aceptar o no, es la realidad. Porque si conocieras a Dios, tu vida sería igual a la de Él. Porque al conocer a Dios, en la forma como la Biblia llama conocer a Dios, estamos hablando de que Dios y tú se hacen uno. Cuando allá en los días antiguos, cuando un hombre conocía a una mujer, estaban hablando de tener intimidad. Entonces, es lo mismo aquí en Dios. Cuando tú conoces a Dios, te haces uno con Él. Y cuando tú te haces uno con Él, tu vida cambia. Los hombres han esperado por muchos días un avivamiento. Un avivamiento, pero no quieren dejar sus cochinadas. No quieres dejar tu iniquidad. Tus pastores no quieren dejar sus doctrinas. No quieren dejar su arrogancia. No quieren dejar su soberbia. No aceptan que nadie les corrija ni les diga nada, porque prefieren más el nombre, la gloria de los hombres. Yo te hablo aquí de que vivas sin pecado, y tú de que vives sin pecado y te arrepientas, y luego tú vas y preguntas a tu predicador, y tu predicador te dice que estás bien. Estás buscando gloria de los hombres, estás buscando que ellos te digan que estás bien, pero te voy a decir algo, no son tus pastores los que te van a juzgar el día que te presentes enfrente de Dios. No es tu apóstol y tus profetas modernos que tú tienes los que van a juzgarte. Es el que vive y reina por todos los siglos. Él va a decidir tu vida en los días venideros. Allá cuando cruces el reino, el velo de la muerte, cuando tú cruces, allí vas a dar cuentas al Rey. ¿A dónde van a quedar tus profetas? ¿A dónde van a quedar tus predicadores, aquellos por los cuales quebrantaste los mandamientos de Dios por hacerles caso a ellos? El hombre que busca la amistad de los hombres se convierte en enemigo de Dios. Si tú haces caso a tus predicadores, cuando estos te instruyen a quebrantar el mandamiento de Dios o la palabra de Dios, tú te estás haciendo amigo del mundo y te constituyes en enemigo de Dios, y Dios destruirá a todos sus enemigos. Ya, yo no estoy en contra de los predicadores. Quiero que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que constantemente he estado buscando. Porque tienen en sus manos gente que pueden instruir en justicia y en santidad, pero en lugar de instruirlos en justicia y en santidad, los enseñan a quebrantar los mandamientos de Dios con sus acciones.
Tienen en sus manos las preciosas almas de Cristo por las cuales Cristo murió y simplemente se están abasteciendo de las mismas, pastoreándose a sí mismos, llenándose a sí mismos, enriqueciéndose a sí mismos, llenándose de gloria, engrosándose sus corazones, pensando que son algo cuando no son nada. Nada, pastor. Dios te encomendó a ti que cuidaras esas preciosas almas y las estás llevando al infierno por tus doctrinas y tus credos y tu forma sucia de vivir. Necesitas arrepentirte y convertirte. Dios te acepta, Dios te recibiría si tú dejaras tus malos caminos. No te va a quitar el pastorado, no te lo va a quitar porque Dios te llamó. Solamente arrepiéntete y conviértete y empieza a instruir a la congregación en forma diferente, en santidad, 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 hasta que el pueblo se aparte de su pecado. Si así que constantemente estoy hablando que se aparte el pecado, aún así todavía insisten, gracias a Dios vamos haciendo brecha, pero todavía el pueblo insiste. Imagínate, si todos los predicadores predicaran santidad, si todo el mundo hiciera a un lado sus deseos, si todo el mundo hiciera a un lado sus doctrinas, su credo, si despojaran de toda esa basura. ¡Oh, qué sabroso! El pueblo de Dios es el que necesita despertar, porque los que no siguen a Dios allá afuera se están muriendo, están yendo al infierno, y el pueblo de Dios dormido. Hay gentíos caminando al infierno cada segundo y el pueblo de Dios enfrascado. No sé si tú has mirado a los perritos o los perros. Cuando les empiezas a acariciar, les gusta que les rasquen la pancita. Y luego se acuestan así y ya las patotas las estiran y ahí están rascando y ahí están bien conchas. Así están los siervos de Dios hoy en día. El diablo los tiene rascándole la pancita y ellos así bien conchas. Dios es bueno. Oh, grandes son tus misericordias, oh Dios, qué bueno eres. Qué deleitosos son tus caminos. Pues cómo no, si el diablo te está haciendo piojito en la panza. Sí. Enójate, saca la ira de la que estoy hablando ahora para que mires realmente que en tu corazón hay iniquidad, para que te des cuenta que tus caminos no son caminos rectos. Pónganse bravos, predicadores. Muestren con sus acciones que realmente lo que estoy hablando es verdad. Y tal vez así se den cuenta que su camino es torcido. Tal vez así se arrepientan. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Que realmente todos los hombres se arrepintieran, empezando por las cabezas, y empezasen a instruir al pueblo de Dios en forma diferente. Que se negasen a sí mismos, que se negasen a sus doctrinas, a sus tradiciones, a sus religiones, y que lo tuvieran como Pablo, como basura. Mas no has querido, no quisiste. Para ti tu religión vale más que Dios, y no lo ves, y no te das cuenta que tus caminos son malos, que vas a terminar en el infierno, pero crees que vas camino al cielo. He mirado ese tipo de cosas. He visto líderes, su caminar es sucio, muy malo, tan malo que los pecados han llegado a la presencia de Dios. Y Dios es bueno y les habla y les dice que se arrepientan y se conviertan. Pero ellos no lo ven porque siguen sintiendo rico el mensaje del diablo en la pancita. Y se engrosan sus corazones. Y no quieren que nadie los moleste ni los perturbe de su zona de contentamiento o pacífica, como llaman ellos.
Dios te ama. Sabe que Dios te ama, pueblo. Y su amor te fue dado para traerte a Él. No para que tú fueras y quebrantaras los mandamientos, porque Él te ama. El amor son lazos que te traen hacia Él. Porque Él está buscando hacerte uno con Él, pero tú no quieres. No quieres, pueblo. Constantemente, y mientras Dios me permita, voy a seguirte hablando. Aunque te molestes, aunque se enojen conmigo, en realidad no es conmigo quien te enojas, sino con Dios. Yo solamente soy un jornalero en su viña. Una voz en el desierto. A ver si habrá alguno entendido que quiera escuchar, que quiera cambiar su caminar. A ver si habrá alguno que clame por justicia y diga, yo quiero, ya no quiero esta vida. Humíllate, sé humilde y reconoce tu pecado. Yo te aseguro, predicador, que si tú te arrepientes en la congregación y decir, ¿saben qué? Yo he pecado. He vivido el evangelio de una forma torcida. Si tú reconoces tu pecado enfrente de la congregación, si tú eres valiente, la congregación misma se humillará. Y tú y la congregación empezarían una buena vida diferente. Yo no vine a quitarles las almas, porque es Dios quien da 10, 50, 100 o 1000 a sus siervos. Yo no vine a quitar las almas de nadie. No me tengan miedo en cuanto a que les quite las almas. No vine a eso. Vine a predicarte para que tú te conviertas y tú prediques como Dios quiere. El mensaje de Dios. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús vino para sanar a los pecadores y limpiar a los que estaban malos, para que de esa forma pudieran estar con Él. Y tú no quisiste. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.